Aleluya, el Señor me los bendiga, hermanos. Mi nombre es el hermano José, soy misionero. Gracias al Señor que estamos aquí en su programa Ministerio Restauración Completa. Estamos hoy con mi hermana Eva acompañándonos. Hermana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias al Señor. Dios le bendiga, hermano José. ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien, gracias. Pues ya la conozco, es mi esposa, gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya somos parte de la familia, 25 años de casado, hermano. Aleluya. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy y vamos a hablar del fariseísmo. Pero vamos a seguir la rutina del programa. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar. Hace unos minutos atrás nosotros teníamos un predicador hoy invitado, el hermano Osvaldo, la hermana Trini de Moreno Valley, pero aquí estaban cerquita del estudio, a unos pasos nomás, y les hablaron, les llamaron, les dijeron que había pasado alguna cosa muy grave en su familia y me dijeron, hermano, lo siento, no me puedo quedar al programa, nos tenemos que ir. Ellos eran nuestros pastores invitados de este programa, de este día. No pudieron estar, el Señor los bendiga. Vamos a orar por ellos, hermano. Hermana Eva, ¿podría usted acompañarnos a orar por ellos sí, y por este programa, por favor? Amén. Amén. Bendito Padre, le damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar un día más aquí en este lugar, Padre Santo, predicando su palabra, Padre. Nosotros le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, Padre, que usted tome control de todo, Padre, de todo lo que se va a hablar en este lugar. Sí, no le pido que bendiga su palabra, porque su palabra es bendita por los siglos de los siglos, pero sí bendiga el corazón de cada oyente, amén, Padre Santo, para que esa palabra quede dentro de él y obre de acuerdo a tu voluntad, Padre. Aleluya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, sí, Señor. Y pedimos, Padre, por el hermano Osvaldo, la hermana Trini, que no sabemos qué pasó, Padre, estaban aquí al ladito, pero por alguna razón el diablo siempre anda haciendo de las suyas, Padre, mas nosotros en el nombre de Jesús, y le pedimos, hermano, que está ahí en el nombre de Jesús, que usted también hable con nosotros por este ministerio. En el nombre de Jesús atamos toda obra del diablo, lo declaramos atado porque no tiene ni suerte ni parte en la obra del Señor. Nosotros somos libres, somos comprados por la sangre del Cordero, por lo tanto nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús. Y vamos a empezar el programa, hermana, pues tú me vas a acompañar hoy. Amén, amén, gloria a Dios. Hermano. ¿Estás contenta? ¿Te ves un poco cansado? ¿Qué pasó? La calor, hermano, el cambio de clima. Aleluya, días nieva y al día siguiente hace una calor. California, bonito estado, ¿eh? Estamos en el estado de California. Ahora vamos a entrar al tema rápidamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano. Como le dije anteriormente, vamos a tratar un tema muy delicado, el fariseísmo. Es tiempo de cuidarse de la levadura. Es tiempo de cuidarse de la levadura. El Señor nos enseña, nos da esa enseñanza. Es tiempo de cuidarse de las malas doctrinas. Y una de las malas doctrinas en el tiempo de Jesús que predominaba era el fariseísmo. Era estos tipos de doctrinas que hicieron mucho daño en el tiempo de Jesús y que siguen haciendo daño hoy en nuestro tiempo. Por eso vamos a hablar también de ese tema. Vamos a abrir rápidamente, hermana Eva. Vamos a abrir en Mateo capítulo 16, versos 5 al 6, si me haces el favor de leerlo, por favor. Ok, Mateo 16, capítulo 5 al 16, 5 al 6 dice así. Ok. Y llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aleluya. Entonces estamos hablando nosotros, hermanos, de doctrina. Estamos hablando que Jesús explicó a la iglesia, Jesús le explicó a la iglesia, a los apóstoles, que había que tener cuidado con las enseñanzas que dos grupos tenían por costumbre enseñar. Una es el fariseísmo y una es el saduceo. El saduceo creía que no había vida eterna, que no había resurrección. Y esa es una de las doctrinas pero no vamos a hablar mucho de esto, vamos a hablar más del fariseísmo, porque hay 5 puntos que yo quiero tratar, hermana Eva, 5 puntos sumamente importantes, y vamos a empezar rápidamente a abrir nuestra Biblia y empezar a enfatizar en ellos, pero vamos a abrir también en Mateo capítulo 23, en el verso 13, Mateo 23, 13, vamos a leer rápidamente, 23, 13, si me hace el favor usted, hermano, que está ahí, de abrir la Biblia, léala conmigo, para que vayamos aprendiendo. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar
a los que están entrando. Estas son palabras muy fuertes, hermano. Es uno de los puntos que vamos a tratar hoy en día. ¿Qué es lo que hace el fariseísmo? 5 puntos importantes, 5 puntos muy vitales. El fariseísmo lo que hace es impedir la entrada al reino de Dios con sus costumbres. Otra cosa que hace énfasis en el dinero, en los diezmos. Es muy enfático en el dinero. Da como prioridad el pedir diezmos, el pedir ofrendas, más que las almas. Otro punto importante es cuando Jesús refuta estas cosas, está en contra de ello. Sería el punto número 3. El punto número 4 sería: el fariseísmo es incrédulo. El fariseísmo provoca falta de fe. Ellos no creen, no creían, impedían por todos los medios que las personas, hermana Eva, vinieran al reino de Dios. Eran muy difíciles de creer. Si nosotros examinamos por completo los evangelios, y no solamente los evangelios, pero el Nuevo Testamento, después de la muerte del Señor Jesús y la ascensión al cielo, nos notamos que los fariseos eran incrédulos, no creían, no, eran duros de creer, no creían. Creían más en el asunto de las tradiciones y costumbres que en la palabra de Dios. Por eso se conoce también una parte de las tradiciones como el Talmud, y era una cultura de ideologías de ancianos. No el Torah, pero el Talmud, que eran las tradiciones de los ancianos. Y por eso es muy importante, hermana, que distingamos, porque la palabra que el pueblo de Israel tenía era el Torah, los 5 primeros libros de Moisés, los Salmos y algunas otras cosas. Pero los fariseos enfatizaban más en puntos muy personales, muy carnales, como el vestir, como el dinero. Era muy importante para ellos esas cosas. Otro punto que vamos a topar, el punto número 5, será que el fariseísmo expulsa a la gente de la iglesia. Y empezaremos por ese primero, por ese último, digo yo. Por ese último, el 5. Si vamos a Juan, el Evangelio de Juan, hermana Eva, por favor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, vamos a encontrar esta enseñanza que Jesucristo nuestro Señor nos da, que es muy importante. Capítulo 12, verso 42. Pongamos atención, hermanos. Dice en el capítulo 12, verso 42, dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Note la palabra que menciona la palabra de Dios: para no ser expulsados. Mucha gente venía a Jesucristo, hermano. Usted ha visto que en la iglesia va mucha gente a la iglesia, pero en vez de retenerla, pareciera que los están echando fuera. Amén. Es parte del fariseísmo que se encuentra dentro de la casa del Señor. Se encuentra dentro de la casa del Señor, se encuentra dentro de la iglesia, pero pareciera que nosotros no le hacemos caso, pero está ahí. Mire, Jesucristo tenía muchos seguidores. La Biblia nos registra, historia, libros seculares, no bíblicos, nos revelan o nos dan a entender que muchos de los gente importante, gobernantes, esposas de gobernantes, se convertían en el evangelio. Y venían con grandes cantidades de dinero y las traían a Jesús, a los pies de Jesús, para que el evangelio siguiera. Pero el fariseo tenía envidia de este ministerio que iba creciendo recientemente. Iba creciendo de una manera alarmante para ellos. Y lo que ellos hacían era impedir que la gente viniera a la salvación. Cualquier fariseo, cualquier persona judía que aceptara la doctrina de Jesús era rechazada o expulsada del templo. Esto me suena muy familiar, hermana Eva. Me suena muy familiar. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes no echan fuera a las gentes? No pueden lidiar con los hermanos, ya no pueden lidiar con alguna cosa, no están de acuerdo y lo que hacen es echarlos fuera en vez de ponerse a negociar y ver qué pasa. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué es lo que tienes? Prefieren decirle, ¿sabe qué? Váyase. Usted es muy problemático, váyase de la iglesia. Usted no obedece nada, cada que le mando algo desobedece. Pero entendamos una cosa, pastores, entendamos una cosa, Eva. La gente no está enseñada. La gente viene a la iglesia como viene y no está enseñada. Eso es muy fácil expulsar a las personas. Es muy fácil tener una congregación donde no hay problemas, pero es una congregación farisea. Yo precisamente
hace algún tiempo atrás, estuve en una iglesia donde me echaron de la iglesia simplemente por predicar que cuando oraba usted podía orar acostado. Me quitaron del púlpito en pleno domingo, hermano. En pleno domingo, ¿te acuerdas, Eva? Claro que En sí. pleno domingo, en medio de la iglesia llena, yo prediqué, hermano, de la oración. Y cuando estaba predicando la oración, dije, hermanos, nosotros hay que orar, necesitamos orar. Aún lo puede hacer cuando esté acostado. Dese el tiempo, si está acostadito ahí, está muy cansado, abra sus ojos y empieza a clamar a Dios diciendo, Señor, yo sé que estoy acostado, pero necesito clamar a ti, necesito de tu presencia. Aún lo puede hacer. Se levantó el copastor de la iglesia en medio de la congregación, en pleno domingo, y ¿sabe qué hizo, hermano? Lo primero que dijo, ¿cómo se atreve usted a cambiar nuestra doctrina? Si de por sí que son una bola de flojos aquí, y usted dice que pueden orar acostados. Prefieren el fariseísmo, prefieren que alguien venga con un pantalón al gusto, con un velo al gusto, con una costumbre al gusto. Aleluya, hermano, es terrible, hermano. Así es, hermano, terrible. así es. Yo tengo una hermana en Cristo que me decía, Eva, no he tenido tiempo de orar. Y le digo, no he tenido tiempo de darme ese tiempo de meterme en mi cuarto y encerrarme. Y yo le dije, no necesitas meterte en un cuarto a orar. Si tienes tantas cosas que hacer en tu caminar, a las cosas que vas a hacer cuando te subas al camión, cuando camines una cuadra, empieza a platicar con Dios. Dios te escucha, Dios está ahí. Amén. Dios está ahí. Vamos a abrir nuestra Biblia otra vez, hermana, y vamos a ver otros puntos. Vamos del quinto punto hacia el primero. Vamos a ver el cuarto punto, el fariseísmo. En Juan capítulo 7, verso 48. Hermana Eva, si me hace el favor de leerlo, por favor. Juan, ahí mismo en el Evangelio de Juan, hermano, abra su Biblia, por favor. En el Evangelio de Juan, verso 7, capítulo 7, perdón, verso 48. Amén. A ver, léalo, Dice, hermana. ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Amén. Amén. Vuélvalo a leer otra vez. ¿Acaso? Capítulo 7, verso 48. 7:48. Amén. Sí. Ok. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Cuánta gente en el tiempo de Jesús se convirtió al Evangelio? Muchísima gente se convirtió al Evangelio. Vuelvo a decir, gente que era muy importante, gente que venía con grandes cantidades de dinero, gente que venía con influencia política, se convertían al Señor. No estamos en contra de que los ricos o los que tienen una buena posición se conviertan al Señor, definitivamente que no. La iglesia acepta este tipo de personas porque son necesarias en la iglesia. Más que una persona elocuente, más que una persona política, o más que una persona que tenga dinero, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que sean almas y que se conviertan verdaderamente al Evangelio, hermana Eva. Que se conviertan verdaderamente al Evangelio y sean transformados. Porque aquí no se trata de qué posición tienes en el Señor. Aquí lo que se trata es de almas. Amén. Así es importantísimo, hermano. Vamos a ver otro punto importante. El punto, diríamos que el punto número, vamos a pasarnos el 3 y vamos a ir al 2, más rápidamente. En Lucas capítulo 11, verso 42. Lucas un poquito atrás de Juan. Mateo, Marcos, Lucas sería el tercer evangelio. Lucas capítulo 11, verso 44. Ya se me perdió a mí. Pero aquí está en la Biblia, mi Biblia sí lo tiene, hermana, usted lo tiene, gloria a Dios. Sí, a ver, yo creo está. que sí, ¿no? Ahí está, O si no, hermano. sería una Biblia muy extraña. Pero la mía, yo creo que la mía tiene 66 libros. Tiene los libros del Concilio de Nicea, son 66, sin excepción de los apócrifos. Nosotros no tenemos los libros apócrifos como Macabeos y otros. Pero sí tenemos los 66 libros, amén, gloria a Dios. Esto es para que vean que sí conocemos. No se cree, hermano. Ya estamos aprendiendo poco a poquito. El Señor me los bendiga, hermanos, a todos. Amén. Lucas 11:42. Y vamos a leer así, dice: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Qué pasa con esto? Hay gentes, hermanos, que prefieren el dinero de las personas, los diezmos de las personas, que las mismas almas. Yo he encontrado ministros de Dios, hermano, que si usted ya no diezma, usted ya no es bien visto. Lo empiezan a discriminar.
Hay gente que lo discrimina. Usted ya no le están chequeando los diezmos, las ofrendas. Si usted no da diezmos y ofrendas, ya no es grato. Si antes te abrazaban y te daban besos, ahora ya no te dan nada. Ahora te dan malas caras, hermano. ¿Qué pasó con esto? Bueno, estamos en el negocio de dinero, estamos en el negocio de las almas. No nos olvidemos, hermanos queridos, que Dios nos llamó a predicar el evangelio no por dinero, no por lucro, sino por salvación de las almas. Amén. Amén, hermano. Eso es importante pensarlo así. Hermano, usted venga a mi iglesia si tiene dinero. Si usted no diezma, no es bienvenida. ¿Qué le parece? ¿Sería una buena cuestión? No, no sería una buena cuestión porque eso impediría acercarme a la iglesia a conocer a Jesús. Ahora, veamos una cosa importante. Los diezmos son importantes para sostener y nosotros no somos ladrones. La Biblia dice que demos el diezmo. La Biblia nos enseña, Malaquías capítulo 3, y muchas citas bíblicas nos enseñan, la palabra de Dios no se contradice, nos dice bien claramente que hay que diezmar, porque las ofrendas y los diezmos sirven para que el ministerio continúe, para pagar los bills de los locales, para pagar, yo no sé, comprar Biblias y mandarlas a diferentes países. Pero una cosa es que usted predique el evangelio honestamente y otra cosa es que usted ponga como prioridad el dinero. O sea, si el hermano no tiene para diezmar y no tiene trabajo, a fuerzas tiene que diezmar. Estos hombres dicen que diezmaban aún la menta y diezmaban lo que tenían, pero estos hombres no estaban contentos, eran fariseos. Su énfasis era el dinero, simple y sencillamente. La iglesia está pasando por un problema muy importante, hermano. Y es que estamos viendo negocio en la iglesia, estamos viendo congregaciones de negocio, hermano. Ya no importa si tú predicas bien o predicas mal. Aquí lo importante es que tú tengas dinero. Entonces la gente anda tras grandes congregaciones. No importa qué hagan para ganar gente, lo que importa es que la iglesia se llene y que traiga mucho dinero. Es todo lo contrario. La Biblia nos dice que no es así. La Biblia dice que no estamos en el negocio del dinero, estamos en el negocio de nuestro Padre. Estamos por las almas. Dios nunca nos llamó para hacernos millonarios. Inclusive puedo decir, hermano, que no hay una sola cita bíblica que apoye que una persona debe ser millonaria. Lo contrario, Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza. Jesús, vinieron fariseos, hombres ricos, y le dijeron: yo quiero entrar contigo, yo quiero trabajar contigo. Y el Señor lo primero que les decía: deja todo lo que tienes. Deja todo lo que tienes, ven y sígueme. Y muchos de ellos se fueron, otros dejaron todo lo que tenían y lo siguieron. Hay evidencia bíblica. Nosotros no estamos en el negocio del dinero, no somos fariseos. Nosotros estamos en el negocio de nuestro Padre, buscando las almas, la salvación de las almas. Nosotros creemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que no pagó nada. Por eso vamos a ver el último punto rápidamente. Mateo capítulo 23, verso 13. Amén. Mateo capítulo 23, verso 13. Miren lo que dice rápidamente, hermanos. Amén. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Vamos a cerrar la puerta, hermano. Usted va a cerrar la puerta a las almas. Es más importante el dinero, es más importante la apariencia. No he entrado todavía a cosas de vestidos, no he entrado todavía a velos, no he entrado que a pantalones, no he entrado que a todas esas cosas seculares. Jesús fue atacado en todos los sentidos. Hoy la iglesia es atacada igualmente. Hermano, no ponga su énfasis en las cosas materiales, pero ponga su corazón en lo que es verdadero, en lo que permanece para siempre. Yo, hermana Eva, le hago una pregunta siempre a la gente: ¿cuántos años vas a durar? ¿120? ¿110 años? En la eternidad vas a durar, ¿sabes cuánto? Por toda la eternidad. No vale la pena, hermano, ni la ropa, ni el vestir, no vale la pena ni la casa, no vale la pena el auto, no vale la pena el dinero, no vale la pena nada. Comparado a una eternidad, 120 años o 110 años no es nada. Comparado a una eternidad, hermana Eva, no es nada. Y después vamos a entrar en un próximo capítulo a hablar del fariseísmo en las mujeres, hermana Eva, porque el fariseísmo en las mujeres existe. Es muy frecuente. La gente se cuida mal la apariencia, ya no cuidan el evangelio. Si no van bien cambiadas a la iglesia, no van. Estaba con un hermano por ahí y se subió alguien al altar a cantar y llevaba pantalón y casi lo bajan casi a pedradas al pobre muchacho.
sin preguntarle, hermano, por qué llegó tarde corriendo del trabajo, simplemente casi lo devoraban. Lo primero que se tiene que hacer es ver primero, y hay que enseñar a la gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos instruir al pueblo? ¿Qué es más importante? Mateo capítulo 28 habla de discipulado, hermano. Y pareciera que nadie puede entender este capítulo tan fácil. Mateo 28, en el verso 19 al 20, podríamos decir, hermano, que la prioridad es la predicación del Evangelio. Podemos decir que Jesucristo nos mandó a ser discípulos, no a ser fariseos. Nosotros no somos fariseos. A nosotros sí nos importa la apariencia. Hay lugares que hay que guardar la ropa y hay lugares que hay que guardar. Sí es cierto, tiene usted razón en eso. Pero no hasta el punto de poder echar a una persona fuera de la iglesia. No hasta el punto de impedir que las personas vengan a salvación. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría. Cuando alguien viene a la iglesia, hermano, por lo menos la primera vez, deje que venga como venga. Deje que se siente ahí. Páselo al primer lugar. Si anda de una manera muy impropia, hermano, él va a aprender, el Espíritu Santo le va a enseñar. El Espíritu Santo nos va a enseñar que la conducta moral es mala. Pero nosotros queremos cambiar a la gente. Nosotros llevamos a la gente a cambiarla. La gente llega a la iglesia, inmediatamente que llega a la iglesia empezamos. Oh, ese peinado no está bien. Tus uñas están largas, mujer. Tus aretes no son muy apropiados. No debes usar oro. No debes usar perlas. No debes usar peinados ostentosos. Sí, te hiciste un tatú en la espalda. O sea, una serie de cosas que la gente no viene a la iglesia. A mí me ha tocado, varones y varonas, me ha tocado estar en un lugar donde el hijo de un pastor me dijo a mí, ¿sabes cuál es la única razón que no voy a la iglesia? La única razón que no entro a la iglesia de mi padre, mi papá es pastor, es porque cada que yo llego, a mí me gusta usar shorts, cada que yo llego, mi padre sale y me dice, ve y cámbiate, no te quiero aquí igual. Y me voy, y ya no vuelvo a la iglesia porque me voy enojado. Pero empezó a ir a la iglesia, empezó a ir una semana, empezó a escuchar la predicación, se quitó el short, se puso pantalones, se puso una corbatita, empezó a ir a la iglesia. Y cuando llega por fin a la iglesia otra vez, el pastor, el papá de él, fue y se acercó y le dijo, la corbata no es apropiada, le dijo, esa corbata no queda bien. El muchacho lo que hizo fue que se fue. Y ahora no quiere saber nada de la iglesia. Una corbata, hermano, una corbata, hermana, es más importante que un arma. Así es, hermano José. Y hay algo muy importante que con nosotros como cristianos, cuando estamos en el ministerio, se nos olvida. Que el Señor tuvo mucha paciencia con nosotros para hacer los cambios necesarios. Y hasta que el Señor trató con nuestras vidas, el Espíritu Santo ministró, nos empezó a quitar todo aquello que traíamos de cuando no conocíamos al Señor. Pero cuando uno está en la iglesia, es el lugar, ahí el Señor donde nosotros trata con nosotros. A la mujer cuando llega con la falda corta, el Señor empieza a tratar con ella. No necesita el pastor o las hermanas empezar a juzgarla, a criticarla, porque el Señor va a hacer la obra. Dice la palabra de Dios que fiel es aquel que la obra empezó. Pero y será fiel en terminarlo. La gente no cree, hermana. Entonces tenemos que ver lo que dice la palabra. Dice que fiel es en terminar aquella obra que empezó. En cada alma que entra a la iglesia, no importa las circunstancias que entre, no debemos de cerrarle las puertas. Debemos de ser pacientes. Amén. Y nunca olvidar que el Señor tuvo mucha paciencia con nosotros. Amén, gloria a Dios. Hasta que nosotros pudimos entender su voluntad de Dios en nuestras vidas. Pues, hermana Eva, uno de los puntos que tratamos es que el fariseísmo no cree. No creen que Dios pueda hacer la obra. Te dicen que sí puede Dios hacer la obra, pero con sus hechos niegan lo contrario. Con sus hechos muestran que Dios no puede hacer la obra. Por eso es que van y ellos quieren cambiar a la gente. Estos fariseos veían que Jesús predicaba de una manera muy diferente. No es parte de nosotros. Porque le recordaba constantemente, Jesús le recordaba que eran unos hipócritas. Y hay un fariseísmo en la iglesia que hoy predomina. Hay mucha gente hipócrita en la iglesia que están viendo la pequeña paja en el ojo del hermano, pero no logran ver la viga que tienen en sus ojos. No logran ver que ellos tienen más problemas que aquel nuevo.
La otra vez pasada hablamos de frutos de la carne, el enojo, el coraje, la envidia, todas esas cosas, la gritería. Y nos dimos cuenta, hermana, por el Evangelio, nos dimos cuenta que en la iglesia hay gente peor que fuera. Ahora, esto no debe ser. Esto es antibíblico. Nosotros debemos ser personas que son cuerdas en el Señor, que son personas que entienden la voluntad del Señor. Es importante. Ahora, decíamos que uno de los temas que hablamos, o de los puntos que hablamos, es que el fariseísmo no cree. No puede ver que otra persona pueda cambiar. El fariseísmo no puede entender que como prioridad no es el dinero, la apariencia. Sí tiene que ver la apariencia, definitivamente. Sí tiene que ver la apariencia, no cabe duda de eso. Pero ¿hasta dónde podemos llevar la apariencia? ¿Hasta correr una persona de la iglesia? ¿Cuántas personas has corrido de la iglesia, pastor? ¿Cuántas personas has corrido de la iglesia, hermano, que estás ahí, hermana? Por tu conducta, porque no puedes ver que Dios puede hacer un cambio. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que tengas paciencia, que tengas paz en tu corazón, que aunque veas un defecto en el hermano, dale un testimonio, dale mejor el testimonio, muéstrale cómo se hace con tus obras, no con tus palabras, con tus obras, y vas a ver que el cambio se va a hacer, vas a ver que Dios va a hacer la obra, vas a ver que tú vas a ser la persona indicada para que Dios pueda provocar la obra o el cambio en la persona. El fariseísmo no puede ver, no puede entender, son ciegos, guías de ciegos. Jesús dijo, si un ciego quiere a un ciego, ambos caen en el hoyo. Y eso es una realidad, no podemos negarla. Y que el Señor me los bendiga. Este es el Ministerio de Restauración Completa. Hasta la próxima.